Hola Guille, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien tú, Juanca, bien, ¿cómo están todos los demás? Espero que preparados. Hoy tenemos una noche de estudio bíblico muy retadora. Vamos a recorrer un tema que es bastante profundo y a la vez bastante técnico. Entonces vamos a requerir de mucha atención, pero también de un gran aliento. De hecho, hay una introducción a este tema en primera de Tesalonicenses, que dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, las que vamos a estudiar hoy. Así es que es un tiempo donde vamos a alentarnos con las buenas nuevas. Pero bueno, como es costumbre, vamos a iniciar con la enseñanza, bueno, con la parte de preguntas y respuestas, directamente. ¿Quién tiene su primera pregunta? Aquí hay 2, 3, 4. Se me fue el microfonero. Ajá. Levante la mano en alto para que él escoja. Yo no le voy a decir quién, él escoge. Hola Guillet. Hola. Tengo una pregunta en Josué 21, Ajá. 8, cuando estaban pues haciendo la repartición de las tierras y mencionan la palabra suertes. Ajá. ¿Me puedes ampliar, por favor? Suerte, o sea, No aclaran qué tipo de elemento usan para de manera al azar, sin que ellos interfieran a través de la suerte, puedan repartir el territorio. Dice la Biblia que la suerte se echa en el regazo, pero Jehová da la respuesta. Dice la Biblia en el Salmo 16, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. No entendemos qué tipo de suertes. Hoy podríamos usar dados, podríamos usar cartas, podríamos usar una moneda cara cruz, podríamos jugar papel, piedra, tijera, 1, 2, 3. Podríamos hacer zapatito, cochinito, cambia de pie. O mi papá es policía, ¿cuántas balas gasta al día? Y a ir cambiando, ¿no? Es decir, de alguna manera, ellos dejaron abierto al azar la decisión de cómo repartir las tierras. ¿Por qué? Pues para que no hubiera preferencia, para que no hubiera selección a dedo. Dicen Hechos 1 que los apóstoles echaron suertes para escoger quién sería el reemplazo de Judas, no el sucesor, el reemplazo de Judas. Entonces, no hay ningún problema con las suertes. ¿Por qué? Porque es un punto donde ellos habían buscado la voluntad de Dios y estaban en medio de 2 o más opciones idénticas. Entonces dijeron, bueno Dios, para cerrar este punto, vamos a permitir que tú nos guíes a través de la suerte. Entonces, opción A, opción B. Y la suerte dijo A. En este Salmo 16 dice las cuerdas. Entonces, no sabemos si las cuerdas era la estrategia de tener varias cuerdas en una mano donde una es más corta que otra o alguna está marcada, entonces tú escoges cuál y la que sale marcada es la que es. El tema es que lo que dice David, refiriéndose de manera espiritual a su heredad, ¿saben? Te puedes correr un poquititín, porque estoy súper encandilado con ese foco ahí. Ahí. Ya ahora peor. Ahí mismo. Ahí, no te muevas. Vas a sentir un calorcito en la espalda, pero no importa. Entonces, David se está refiriendo a su herencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, usa una metáfora que hace referencia a la figura de Israel ocupando la tierra de Canaán cuando llega. Eso que está leyendo en Josué. Josué cruza el Jordán y enfrenta las naciones que están ahí establecidas. Dios las quita y luego ellos tienen que repartir la tierra. Y lo hacen de esta manera. A ver, Megan, necesito que te quedes. Es Megan, sí. Yo sé que estás de cumpleaños, pero vas a tener que quedarte muy quieta y para que le des un ejemplo a tu amiguita también de quietud. ¿Ok?
Entonces, David está diciendo, así como cada uno de las 12 tribus tuvo una parte de la heredad, qué sé yo, a alguno le tocó el norte, como la tierra de Dan, los hijos de Dan, otros como los de Benjamín les tocó el sur. Entonces eso implicaba muchas cosas. Al norte había nacientes de ríos, había verdor, al sur había desierto. Entonces, dependiendo de qué espacio de tierra te tocaba, así iba a ser pues tu futuro, ¿no? Hay más lucha en el desierto que en los pastos verdes. Entonces David dice, tú sustentas mi suerte. La heredad que me ha tocado es hermosa. ¿Cuál es la heredad que te ha tocado a ti, a mí y a cada uno de los creyentes? Pues el plan de Dios para nuestra vida. Es hermosa esa heredad, es hermoso lo que Él ha determinado. Claro, en sentido profético, David está hablando de la noche previa a la crucifixión, donde Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Antes de morir, dice Dios, me tocó el peor de los desiertos, pero es hermoso. Sin distraerme en esa enseñanza, el punto es que Él echan suertes. Entre eso, y usarlo como excusa para decir, bueno, es que en la Biblia habla de suerte, voy a ir al casino. Bueno, ya sabes que yo puedo usar un texto fuera de contexto para encontrar un perfecto pretexto. Entonces, a eso se refiere. No hay ningún problema con la suerte. Yo no diría a Dios, qué sé yo, hablamos el sábado acerca del noviazgo y cómo saber yo y discernir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, bueno, Dios, vamos a hacer una cosa. Cara, Luis, Cruz, Ricardo, y lo tiro para arriba y a ver cuál sale, ¿ok? No es, Dios tiene formas más robustas de guiar. Pero en este caso, terminó de definir el último de los detalles a través de la suerte, cuando hubo todo un camino de obediencia, ¿ok? Eso es. ¿Alguna otra? ¿Dónde está el micrófono? ¿Quién lo tiene? Amigos, pero escojan ustedes, a ver, eso. Y mientras más tiempo, mejor aprovechamos. Buenas noches, Guille. Tengo una pregunta en Salmos 44:14, Dale. que dice, nos pusiste por proverbios entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. O sea, ¿qué se refiere con nos pusiste por proverbio? Todo el mundo habla de nosotros. Hoy vamos a estudiar una parte que está, si no me equivoco, a ver, Levítico creo que es 26. Ya lo voy a aclarar. Había todo Levítico 25 y todo Levítico 26 en realidad habla de las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia que vendrían sobre Israel, establecidas desde el desierto, desde antes de entrar a la tierra prometida, que es lo que está leyendo Clivia, tu mamá. Antes ya Dios les había advertido, si ustedes guardan el pacto que hay entre nosotros, van a tener todas estas bendiciones a la obediencia. Y si no lo guardan, si bien desobedientes, van a tener todas estas maldiciones por la desobediencia. Una de las maldiciones estaba en el versículo 30, que dice, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, toda la idolatría. 31 dice, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Es decir, voy a traer tal clase de disciplina que voy a barrer el territorio. Voy a quitar todo lo que hay en el territorio. Si has notado, estamos en una parte de nuestro estudio bíblico cronológico donde esto ocurrió. Vino Nabucodonosor y barrió con todo y se cumplió la promesa de Dios con respecto a quitarlos. Y llegará un momento nuevamente donde ellos vuelvan a la tierra y llegará otro momento donde nuevamente los quiten. En el año 70 después de Cristo otra vez el emperador Tito César barre con todo. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Como ellos fueron rebeldes, los disciplina. Y los que están alrededor observan y comentan y hablan. Eso es tener en su boca por proverbio. Hablaban de Israel diciendo, pues, su Dios
los terminó castigando por desobedientes, o su Dios es de temer, etc. Terminaron hablando de ellos con respecto a... Dice la Biblia que el nombre de Dios es blasfemado a causa de los hijos que viven en desobediencia. La gente dice, eso es ser cristiano, vivir como vive esa persona. Eso es ser cristiano, ese testimonio. Yo para eso no quiero ser cristiano, entonces. Porque lamentablemente hay muchos cristianos religiosos que viven y dan un muy mal testimonio. El cristianismo es una vida transformada, llevada en un espíritu de obediencia, que da buen testimonio hacia afuera. Los proverbios andan hablando de mal. Patrick, escoge a otra persona. Ajá. Guille, tenía una duda sobre, en Samuel 2 y 3, habla de cuando, bueno, específicamente en Samuel 3 dice... ¿Primera o segunda? Primera de Samuel 3. Ajá. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esto se refiere cuando Dios le está diciendo esto a Samuel en contra de Elí. Sus hijos. Entonces, en el 2 habla de cómo los hijos de Elí pues blasfemaron a Dios, al templo, y que justamente Elí pues les hace preguntas por qué lo hicieron, pero por eso Dios dice que no los estorbó. Entonces, yo me hacía la pregunta, ¿cómo yo sé que al disciplinar a mi hija no estoy estorbando, sino y no estoy cayendo tampoco en Efesios 6 cuando dice no provoquéis a ir a vuestros hijos? Claro. Sí. ¿Tienes Efesios 6 abierto? Sí. Sigue leyéndolo, porque está fuera de contexto. Si no, o sea, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino amonestadles. Sí, exacto. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo aplico eso? Ese si no va pegado a la primera parte. Okay. Es decir, si no los crías en disciplina y los amonestas, entonces los estás provocando a ira. Los estás empujando hacia la ira. Alguien dice, no, es que si lo castigas mucho, el niño se va a enojar y se va a irar. No es eso lo que dice el versículo. Al contrario, dice, si tú no lo corriges, va a ser un niño de los que se tira al piso y anda pateando, rebelde, bravo, enojón, que si no le dan las cosas que quiere, se enoja, se pelea, hace berrinche, etc. Eso es un niño sin disciplina. Y si los padres no lo disciplinan, luego Dios lo va a tener que disciplinar al niño. Entonces, cuando tú estorbas a tu hija, digo hipotéticamente hablando, cuando alguien estorba a sus hijos, es porque efectivamente aplica la corrección de la palabra de Dios para decirles lo que hiciste está mal. Cuando no los estorbas, les postergas la disciplina. Se la vas acumulando para que luego se la dé un policía con un palo o con una pistola, o para que se le dé un grupo de maleantes en un bar, o para que se le dé el novio de la muchacha con la que se metió, o para que se le dé el socio al que estafó. ¿Me explico? O sea, vas postergando porque lo vas acostumbrando de que no pasa nada si vivo mal. Hoy lamentablemente los niños pues tienen el control sobre sus padres, porque los padres no quieren tomar su lugar. Viven como enredados en un estilo de vida que les hace creer que tienen otras responsabilidades por encima de la única responsabilidad que les encomendó Dios. Herencia de Jehová son los hijos, y sobre ellos se nos pedirá cuentas. Entonces, estorbar es abrir la Biblia para corregir. Algunas veces va a requerir de vara, otras veces va a requerir de amonestación. Abrir el versículo y decir, mira, estás caminando en una cuerda floja. El sacerdote Elí no iba a sacar una vara, eran unos viejos estos muchachos, tenían familia. De hecho, uno de ellos cuando muere, su esposa estaba embarazada y cae y muere la señora y un caos, ¿no? El bebé nace. Es decir, era un hombre casado y estaba con otras mujeres a vista y paciencia del pueblo, de Samuel, de Elí, de todo el mundo. Y no lo estorbó su papá.
¿Qué debió haber hecho su papá? Lo debió haber despedido del sacerdocio, lo debió haber sacado del ministerio, lo debió haber corregido, puesto en disciplina, pero quizás no debió haber llegado hasta ese punto ya era inmanejable, era un adulto. El adulto le va a decir, papá, tú con tu tema y yo con el mío, no te metas conmigo. A lo mejor ya lo tuvo que soltar. Dice que son son como saetas en manos del valiente. La saeta llega a un punto donde tienes que soltarla, porque ya la presión no aguantas el brazo. Tienes que soltar. Y al soltar, ya no la puedes ir y recuperar. Entonces, dependiendo del trabajo que tú hagas, después de los 15, 16, 17, 18 años, dependiendo de qué tan buen trabajo, inclusive los 19, 20. Si es un trabajo excelente, la noche previa a su boda te van a estar consultando cosas y te van a estar pidiendo permiso de cosas. Si no hiciste un buen trabajo, a los 8 o 9 años ya esa saeta ya está temblando el brazo porque hay que soltarlo, tristemente. Pero Samuel sí debió haber corregido desde antes. Elí debió haber corregido desde antes, no lo hizo. Entonces, la corrección siempre tiene que estar, hay que pedirle a Dios la sabiduría de si esa corrección requiere disciplina física, o sea, dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la apartará de él. ¿Dónde están los músicos? Eso. La vara de la corrección la apartará de él. Entonces está hablando de que vara, un elemento físico para corregirlo en las nalguitas, donde Dios diseñó para que él fuera corregido. Y llega un punto, por ejemplo, ya cuando van creciendo, no todos los casos requieren de la disciplina corporal, pero sí siempre de abrir la Biblia y aconsejar de acuerdo a ella. Dice la Biblia, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Ese versículo, quien lo escuche de la boca de alguien que ama, debe temblar. Porque yo digo, una persona que me ama me está diciendo que yo, por mi terquedad de seguir desobedeciendo, voy a heredar pobreza y vergüenza por menospreciar el consejo. Otra cosa es que yo no puedo pecar en paz si soy salvo. Si yo persisto en pecar, y persisto en pecar, y persisto en esconder, y persisto en tener una mala vida, y persisto en que nadie me dio y nadie se da cuenta, y persisto en vivir así, hay que tener mucho cuidado, porque una de dos, o la salvación, o no le ha amanecido, como dice la Biblia, no hay salvación, porque el Espíritu Santo, cuando tú estás viviendo mal, te exhorta, te confronta y te lleva a arreglar. Cometes pecados, caes, pero no puedes estar viviendo en eso. O sea, nuestra vida antes de Cristo era de pecado. Caminábamos y vivíamos en el pecado. Después de Cristo, tropezamos en pecados. Es distinto, pero tropiezo es me limpio y sigo adelante. Pido perdón y corrijo y sigo adelante. Pero si sigo viviendo mal, entonces hay que preguntarse. Eso es confrontar con la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando mi hija nació de nuevo, Mariana, la mayor, se robó unos dulces. Y nosotros nos dimos cuenta porque estaba el basurerito de ella lleno de papelitos de los dulces. Y los dientes. Vos le lavaste los dientes y tenía los dientes. Crimen, ¿no? Era una criminal. O sea, se robó los dulces de la casa, pues no fue que asaltó un supermercado. Y entonces yo le pregunté a mi maestro, ¿qué hago? Y me dice, léele Josué 7. Y yo, Josué 7, el pecado de Acán. Y yo dije, no, por obediencia. Abrí la Biblia y le empecé a explicar. A medio pasaje la niña estaba llorando, pidiéndome que quería recibir a Cristo como su Salvador. Y se convirtió. Yo no sé cómo, obvio, la Biblia la desnudó. Eso es estorbar, no fue una corrección física, sino que la Biblia. Pero el detalle es que la disciplina no se la vas a ahorrar. No se la vas a ahorrar. Ya llega una edad donde la corrección física no aplica. Una señorita en lo que empieza a desarrollar ya no aplica. Y un niño pues también, digamos. No aplica y lo que aplica pues es igual corrección, pero a través de las cosas que a ellos les duele. En fin, luego podemos profundizar más.